Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. 18 minutos de la noche y estamos ya aquí. Somos Milenio 3 en la SER. El equipo de siempre, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vuestro amigo Iker Jiménez, y a los mandos de la nave del misterio, el maestro don Antonio Bravo. Y como siempre, poniendo un poco, o procurando poner un poco de oxígeno, como dice esta canción mítica de Jean-Michel Jarre, aquí estamos con un montón de temas, de historias y de sugerencias. Carmen, porque muchísimas cosas para esta hora, 50 minutos concentrados en los que queremos, pues acercarnos a muchos prismas de la realidad. Y además con recuerdos, muy atentos a algunos documentos que van a sonar al principio de este programa, porque algunos de los oyentes veteranos de la SER, a mucha gente, técnicos, redactores, que llevan aquí muchos años, les van a sonar. Carmen, empezaremos viajando a diferentes puntos de España porque se está celebrando una serie de cosas en diferentes puntos de la península muy interesantes, que son, absolutamente únicas, podemos decir, de este país, y que tienen mucho que ver con la radio, ¿verdad? Pues sí, vamos a conectar con Javier García Blanco, con Juan Félix Palma y con Pedro Amorós, porque están haciendo alertas OVNI desde distintos puntos de España. Tú lo has dicho, Iker, van a decirnos cómo se preparan estas alertas, cuánta gente hay, qué aparatos hay que llevar, lo que pueden ver, si pueden ser estrellas, si pueden ser cualquier tipo de cosa explicable, o si de verdad en esas alertas se ve algo extraño. Alertas OVNI que son, grupos de gente, muchas veces lo hacían radioaficionados. La radio, y vamos a hablar de eso hoy, tuvo, una importancia clave para que toda España se juntase viendo el cielo. Vamos a recordar quién hizo las primeras alertas OVNI, fue en esta casa, y qué fenómeno social fue aquel, y vamos a intentar pulsar en Zaragoza y en Alicante qué se está viendo, qué se está haciendo, cómo están pasando la noche los investigadores y amigos de este programa. Y tendremos también a Rosalía Santaolla, que nos traerá las últimas noticias sobre Atapuerca, sobre la localización de los restos hallados del Homo antecessor. Importantísimo documento, importantísima noticia, ha dado la vuelta al mundo. Parece ser que esa maravilla de la arqueología llamada Atapuerca tiene todavía muchos más secretos que contarnos. Vamos a intentar coger la pala a nivel radiofónico y hordar un poquito en ese lugar mágico. Y en nuestra sección de biografías de herejes, de esas personas que han sido maltratadas quizá por la ciencia oficial, pero que dejaron su secreto y su misterio, vamos a hablar de Andrew Cross. ¿Sabes, Carmen, que a Andrew Cross le dijeron que se entrometió con Dios, que era un científico que le llamaron el verdadero Frankenstein? Hoy conoceremos su auténtica historia. Y algo está pasando en Brasil, muy polémico, muy extraño, caso de última hora, investigación de última hora. Combustiones espontáneas, Carmen. Combustiones espontáneas, contactos con supuestos seres extraterrestres, unas piedras que caen, una lluvia de piedras sobre una granja que nadie sabe cómo es, y esas piedras además tienen forma discoidal, forma de platillo volante. Y sobre todo un hombre que ha aparecido solo su huella marcada en el dormitorio, en la cama, abrasado, ¿no? En él se centra la polémica, Iker, datos a favor y datos en contra de este personaje del que hablaremos. ¿Sería el caso de combustión espontánea más extraordinario de la historia o un gran fraude? Vamos a intentar acercarnos a la verdad y vamos a comentar a todos los amigos de Milenio 3 qué es eso de las combustiones espontáneas. Y por último, todos vuestros mails, Katia Rocha y Carmen estarán aquí para recordar mails. ¿A qué dirección? Que está ya abierta, Carmen. A milenio3 con número @cadenaser.com. milenio3 @cadenaser.com. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 en la SER. 10 y 12 minutos, la penumbra característica de este Estudio 1 cuando llega a Milenio 3 ya se ha hecho dueña de todo. Un saludo a todos los amigos que ahora inician o están a punto de iniciar o de terminar también sus vacaciones estivales. Nosotros no tenemos vacaciones, no sabemos qué es eso, al menos de momento, y estamos aquí gustosísimos intentando, aderezaros un poco en día con informaciones distintas, diferentes. Pero es que en verano también ocurren otras cosas, al margen de lo que todos conocemos, del ocio lógico. Sería el ocio de lo misterioso, de lo paranormal, vamos a llamarlo así. Todo comenzó con una idea genial.
14 de agosto de 1979, y esta misma casa tenía un programa que empezó llamándose Agosto Noche, que se convertiría en un emblema para el misterio. Nosotros, lo he dicho en varias ocasiones, estamos orgullosos de seguir la senda, aunque nuestro programa sea muy distinto, de aquel creador que se llamaba, seguro que mucha gente ahora mismo le recorre un escalofrío, Antonio José Ales. Y Antonio José Ales, Antonio José Biosca, su nombre, vamos a decir, real, generó pues una triada magnífica con otro periodista, Juan José Benítez, en la prensa, y con el doctor Fernando Jiménez Losa en televisión, que hicieron que a final de los 70 el tema OVNI fuera algo absolutamente, bueno, seguido por los medios informativos, y seguido con dignidad y con honestidad. Este programa se convirtió en Medianoche, obtuvo el premio Ondas, y, bueno, popularizó los temas de misterio en la radio. Se habla de que una noche hubo varios millones de personas en una experiencia jamás realizada con esa envergadura, a través de la fuerza de la SER, con Antonio José Ales como bandera, y que intentaba, vamos a decirlo así, hacer una cosa muy sencilla, pero claro, hay que ser genial para que se le ocurra a uno, y es, si se habla de ovnis, si hay ovnis, si estos existen, ¿por qué no poner a toda España mirando al cielo? Que toda la gente esté interconectada. No había móviles en la época y era mucho más difícil, pero se hizo el milagro. Fue una experiencia de comunicación increíble. Y aquel programa legendario, mítico, que en el final de los 70, a principios de los 80 creó escuela para otros programas que surgieron después, sonaba así, escucha. Medianoche. Dirige y presenta Antonio José Ales. Don Antonio Bravo, que miraba con cierta nostalgia, recordando perfectamente esta sintonía de Kraftwerk, esta sintonía de ese grupo alemán robótico absolutamente, que daba paso a ese Medianoche, a esa cabecera inolvidable. Nosotros nos pilló muy de niños, pero que generó eso, el fenómeno alerta OVNI. Recordamos portadas enteras, por ejemplo, de Diario 16 diciendo alerta OVNI en España. Más de 15.000 cartas aquella noche, 6.000 de ellas de la provincia de Sevilla, curiosamente, y varias observaciones de fenómenos extraños en nuestro espacio aéreo. Lo creó Antonio José Ales y se convirtió en una tradición que en España se ha realizado, y que a veces, más que por ver algo en el cielo, es interesante como fenómeno sociológico, como fenómeno del arraigo de estos temas y como fenómeno de comunicación, sin duda alguna. Había noches en las que realmente los ovnis se dejaron ver, noches en las que incluso hubo alertas a nivel militar, noches en que los radioaficionados de toda España se interconectaban contando lo que estaban viendo. Esta grabación es muy antigua, la han mandado varios amigos del programa, suena antiguo, años 70, y sobre el sur de Granada ocurría esto. Escuchamos. La luz, de la primera ha salido un casquete de luz blanca impresionante, se ha iluminado, ha hecho como una especie de arco luminoso, reportando por aquí también. Bueno, yo qué sé, estamos aquí totalmente alucinados, Aquí hay bastante gente, creo que lo estamos viendo todo, Yo lo tengo encima, Sebastián. Un medio arco, una nube que hace medio arco, Sebastián. Míralo. Oye, Eduardo, que lo estamos viendo perfectamente, también ese medio arco de móvil. Roger, mira, también comentado que se estaba viendo al noroeste de Granada, que se ha desplazado hacia abajo, se ha perdido un momento y se ha desplazado hacia abajo cantidad. Adelante, hasta acá. Encima, Sebastián, totalmente encima. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Carmen, las alertas OVNI, qué sonidos, ¿no? La radio de los años 70 y esa gran obra, yo lo sigo diciendo y lo sigo planteando, queremos hacer yo creo, merecido homenaje a los pioneros del misterio en la radio, en esta radio, y bueno, estar con ellos, ¿no? Y contar un sinfín de aventuras, técnicos, equipo, directivos, porque creo que fue algo pionero, y lo pionero tiene pues algo que no tienen los demás, que es que son los que pegan primero y hay que agradecerlo.
Carmen, alertas OVNI que se siguen haciendo en toda España. O sea, esta noche del sábado, hay diversos grupos y vamos a irnos a dos localidades muy concretas, ¿no? A dos regiones. Sí, una de ellas es la zona de Alicante, donde estaremos con Pedro Amorós, charlaremos con él para ver qué se está produciendo por allí, cuánta gente ha ido, de quién está acompañado Pedro y los equipos que lleva, que Pedro además, sí, es un para los equipos es un fenómeno, lleva de todo y tiene de todo, cámaras, telescopios para ver que no se le escape ninguna estrella, incluso me imagino que Pedro hará allí psicofonías. Hará de todo, porque don Pedro Amorós es un amante del misterio y es de los que se ponen las botas, coge los equipos, ingeniero informático, conoce muy bien la tecnología y con ella intenta acercarse al misterio. Don Pedro Amorós, desde algún punto de la provincia de Alicante, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Hola, muy buenas noches. Pedro, ¿dónde estás? Cuéntanos. Bueno, pues estamos en las inmediaciones de Alicante, efectivamente, por las cercanías. Un grupo muy reducido de personas, de compañeros, de amigos, que bueno, pues como bien decíais, persiguiendo un poco ese halo de misterio que tienen las alertas OVNI de una forma especial, pues nos hemos reunido con un fin, y es precisamente pues poder atisbar algo que pueda ocurrir esta bonita y preciosa y mágica noche de verano en nuestros cielos. Pedro, pues con tu permiso, allí desde Alicante vamos a saludar a otros amigos, porque creo que dos compañeros están en una zona mágica y misteriosa donde las haya. Saludamos primero a Javier García Blanco, compañero y amigo, que estás, si no recuerdo mal, pues en Zaragoza, pero en una zona con bastante leyenda OVNI, ¿no? Javier. La verdad, hola, buenas noches. Sí. Buenas noches, Javier. Pues sí, estamos, todavía no hemos llegado, hay un grupito de gente que ya está en el lugar donde nos vamos a reunir, pero otros estamos de camino hacia una zona de Los Monegros, en la provincia de Zaragoza, que es habitual escenario de avistamientos OVNI, por eso hemos elegido esta zona. Javier, que seguro que muchos le recordáis porque estuvo hace bien poco en ese programa que hicimos sobre encuentros con humanoides, y él es el autor de ese libro, Humanoides, encuentros con entidades desconocidas, del Archivo del Misterio, de Editorial Edad. Y Javier es un auténtico también perseguidor de la nueva generación que surgió también al amparo de estos primeros programas radiofónicos. Javier, ¿por qué Los Monegros? ¿Por qué habéis elegido ese lugar en concreto? Bueno, pues como te decía, es una zona muy activa ufológicamente. Yo he entrevistado a bastantes personas que aseguran haber observado extraños objetos, incluso aterrizajes de estos objetos no identificados en esta zona, y bueno, ya habíamos organizado alguna alerta en este lugar, y al conocer la zona geográfica, un poco los pueblos que hay en las cercanías y la luz que se puede llegar a confundir con objetos no identificados, pues por estas razones hemos decidido organizarla, bueno, en realidad es una cosa del CEIP, de la delegación del CEIP en Zaragoza, pero que nos hemos decidido sumar unos cuantos amigos y por eso, por la zona, que es una zona activa ufológicamente. De la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, de la cual es presidente don Pedro Amorós. Oye, Pedro, tú escuchando esos documentos que hemos puesto de aquel medianoche, el programa que inventó las alertas OVNI, ¿qué sentías en una noche como hoy? Hombre, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que sentía una entrañable añoranza que desde luego pues despertaba en todos los sentidos. Y cuando nos movíamos, cuando se hacían aquellas alertas OVNI en la que pues seguro que éramos todos bastante más jóvenes y que perseguíamos con muchísima ilusión estos misterios que hoy en día investigamos. En plena carretera, los investigadores, dirigiéndose a los lugares, queremos vivir el pulso de una tradición que es muy curiosa, que es pura sociología y que se inicia en ese agosto del 79, cuando se dice que más de 8 millones de personas, de alguna forma, a lo largo de una noche de muchas horas, siguieron, miraron al cielo, llamaron, escribieron cartas, algo espectacular y nunca reconseguido por ninguna emisora ni ningún profesional a través de aquel medianoche. También están Los Monegros, no sabemos si ya en el sitio concreto donde han ocurrido muchos casos y donde va a estar la investigación, Juan Félix Palma. Creo que es que la cobertura es imposible. Katia Rocha, no te preocupes, compañera, no lo intentamos más porque parece que... He hablado antes con el Iker y la verdad es que la cobertura... Están en pleno lugar, ¿no? Están en pleno lugar donde se está produciendo esa alerta OVNI, y Juan Félix Palma me decía, ya me avisaba que es muy difícil contactar con él. Parece que lo tenemos. Si volvemos a tener problemas, no hay ningún problema, era solo tener su testimonio. Juan Félix Palma, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Dónde estáis exactamente, que hay tan mala cobertura? La Sierra de Alcubierre, arriba en el Alto de San Capracio. ¿Y tenéis una buena panorámica? ¿Elegís un lugar concreto a cierta altura para manejar una distancia importante? Sí, tenemos una vista casi de 180 grados. 180 grados. ¿Cómo está la noche, Juan Félix, en ese lugar? Está estupenda, gracias a Dios, porque había malas previsiones. Juan Félix Palma, compañero además también de la SEIP de Lérida. Y Juan Félix, habéis elegido ese lugar, nos comentaba Javier García Blanco también, que ahora se dirige hacia allí, porque ha habido una historia rica en avistamientos, ¿no? También en los últimos tiempos ha habido personas que han logrado ver objetos volantes no identificados en esa zona de Los Monegros.
Pues desde los últimos datos que tiene Javier, la verdad es que no se ha hecho ninguna investigación más sobre este tipo. Pero bueno, ya que estamos en contacto, Zaragoza y Lérida, pues vamos a intentar hacer algo sobre este tema, ¿no? Por supuesto que sí. Los casos y tal. Javier García Blanco, en Zaragoza, dirigiéndose hacia el lugar de los hechos. Javier, hubo un caso que fue clásico, que ha hecho de quizá los monegros sean el enclave más importante de toda esa región española, un caso incluso con militares el 1 de noviembre de 1968, ¿no es así? ¿Oye? Sí, Javier. No, Javier no está aquí todavía, no ha llegado. ¿Pero tenemos a Javier García Blanco o vamos a ver si me escucha? Aquí a Ángel Mirandós, que es el coordinador de Zaragoza. Parece que hay problemas, es normal hacer esta conexión con diferentes puntos de España. Javier, ¿nos escuchas ahora, compañero? No, mira... Juan, por favor, vamos a dejar hablar a Javier García Blanco, que está también al teléfono. Javier. Sí, te escucho. Porque estáis en diferentes puntos, hay que decir que hemos pillado casi a traición a toda la comunidad ufológica que está por esa zona, y ni siquiera entre ellos saben que hay unos grupos y otros, y queríamos tener esta amplia panorámica de 180 grados, como decía nuestro compañero Juan Félix Palma. Javier, hablamos de un caso mítico y legendario en ese lugar a donde vais más o menos, ¿no? Exacto, como decía, es un caso que se produjo en el año 68 y que recogieron investigadores como Antonio Rivera. Y bueno, es un caso bastante destacado en el que varios militares que circulaban en un coche pues la zona de los Monegros observaron un objeto extraño de grandes dimensiones. Ellos dijeron que era como una plaza de toros de grande y que brillaba más fuerte que el sol. Bueno, este objeto de grandes dimensiones lo observaron casi a ras de suelo y les causó bastante impacto. Luego incluso llegaron a dar parte a sus superiores cuando llegaron a las dependencias militares. Javier, una cosa importante, ¿hay que prepararse de alguna forma especial para una alerta OVNI? ¿Es bueno que haya mucha gente? ¿Es bueno que haya poca gente? ¿Se toman algunas medidas especiales, digámoslo así, para una noche de observación? ¿Durante cuántas horas tenéis previsto estar allí? Bueno, en principio no sabemos muy bien. Se verá a lo largo de la noche, según vaya transcurriendo la noche, veremos cuánto rato nos quedamos. Pero en principio, sobre la pregunta de la gente, yo prefiero que no sea un grupo muy grande, pues unas 15, 20 personas como mucho. Y bueno, prepararse especialmente tampoco hay que hacer unas cosas excepcionales. Es suficiente con conseguir unas cartas astronómicas para saber qué tipo de astros y estrellas se van a ver en esa zona y evitar confusiones con objetos no identificados. Y bueno, pues conseguir también en lo posible saber las rutas aéreas de aviones comerciales para evitar también este tipo de confusiones. Y luego pues algún tipo de material como prismáticos, telescopio, pues puede servir en el caso de que no se observe nada extraordinario, por lo menos poder disfrutar del maravilloso espectáculo del cielo, ¿no? Que no es poco. Pedro Amorós, compañero Alicante, ¿qué aparatos, por ejemplo, lleváis esta noche o vas a utilizar esta noche para intentar aproximarte al misterio de los ovnis? Bueno, la verdad es que esta noche queríamos estrenar un aparato especial que tenemos, que no es ni más ni menos que un radiotelescopio portátil. Caramba. Sí, bueno, yo tuve mucha amistad con precisamente uno de los componentes del grupo SETI, del Cuerpo de Investigación el Instituto de Investigación de Búsquedas Extraterrestres. Y bueno, pues gracias a eso pues tuve un programa informático el cual pues hacía un barrido de frecuencias y demás. Este me enseñó a manejarlo y no solo eso, sino a también componerme precisamente un radiotelescopio en reducidas dimensiones, lo suficientemente importante y que tuviera un eco lo suficientemente grande como para poder dar una lectura correcta sobre una serie de puntos muy caracterizados. Y precisamente esta noche estamos estudiando varios puntos muy concretos hacia lo que es el noroeste español. Hacia toda esa zona, bueno, pues además de tener todos nuestros equipos de visión nocturna, de grabación con detección de calor y determinadas cosas, y de movimiento, por supuesto, pues estamos conectados constantemente y se está grabando toda la sesión de, bueno, pues un barrido de frecuencias bastante amplio, sobre todo de una zona muy concreta del espacio en la cual tenemos constancia de que en ocasiones se han recibido ecos especiales, ecos que se podrían caracterizar como extraños dentro de lo que es una investigación científica de una parte del firmamento, ¿no? Y es que, Pedro, ha cambiado mucho la tecnología de aquellos años 70, de los documentos que escuchábamos cuando era la cámara desde luego no digital como ahora, y poco más, ¿no? Y unas grabadoras. Ahora mismo el arsenal que el investigador puede contar para acercarse a este misterio se ha ampliado muchísimo, ¿no? Muchísimo, indudablemente. Y la verdad es que, como bien sabes, a mí me gusta mucho el tema tecnológico.
y cada vez que sale algún aparato lo suficientemente interesante para aplicar al mundo del misterio, pues allá que voy yo y lo pongo en práctica, ¿no? Y en este caso el radiotelescopio nos está dando unos ecos muy concretos. Hay que decir que hemos detectado varias frecuencias y por supuesto que tenemos aquí varios ordenadores conectados a un planisferio actualizado y que constantemente nos va dando ecos y lecturas de todos y cada uno de los satélites que pasan por las órbitas cercanas a precisamente la zona de observación nuestra. De esta manera, bueno, pues discriminamos no solamente los vuelos comerciales o militares que pueda haber, sino que también estamos discriminando los ecos de los satélites y sabemos concretamente que lo que se está produciendo allí detrás se trata de un fenómeno extraño. Por eso, gracias a la tecnología que hoy en día pone en nuestras manos tanto los ordenadores, la informática, como precisamente los técnicos de investigación que se han abierto mucho hacia nuestros campos, pues tenemos la posibilidad de realizar estas mediciones. Bueno, compañeros, pues queríamos simplemente saber cómo estabais, ver que en el año 2003 esta tradición que empezó a través de ese programa de medianoche, con el simple hecho de mirar hacia el cielo, que ya es un hecho que alabamos, ¿no?, y que es importante en los días que corren, pues que además tenga ese seguimiento con la tecnología y nos arroje nuevos datos de ese misterio. Javier, compañero, desde Los Monegros, ¿cómo presientes la noche ya a nivel de intuición? ¿Crees que va a ser una noche activa? ¿Está el cielo en buenas circunstancias? Bueno, el cielo está muy bien, como decía antes Juan, que antes había unas cuantas nubes y ahora parece que ha mejorado bastante. De todas formas, yo soy bastante escéptico porque son muchas las veces en las que hemos ido a mirar el cielo en busca de ovnis y por desgracia yo no he tenido la oportunidad de ver ninguno. Pero bueno, seguro que disfrutar de la compañía de gente interesada en estos temas y de poder disfrutar de ese cielo maravilloso, pues es suficiente recompensa. Y las cámaras, los cuadernos, las grabadoras, todo bien preparado para que en el fondo siga esa tradición, sana tradición, que es la de pasar unos momentos al aire libre en lugares que han sido marcados por el misterio. Ya hemos tenido a Javier García Blanco, a Juan Félix Palma, el compañero, que desgraciadamente teníamos algunos problemas técnicos para conectar con él, y a nuestro amigo, el querido Pedro Amorós, en Alicante. Simplemente, gracias por demostrarnos que año 2003, sea lo que sea, se vea lo que se vea, la experiencia de comunicación, de radio de investigación, sigue viva. Un abrazo, compañeros, y buena caza esta noche. Gracias, un saludo. Gracias, saludos y hasta pronto. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Son las 10:30, sabéis que está ese correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com, porque luego tanto Carmen como Katia van a traer algunas de las cuestiones de los últimos días. Por cierto, bueno, luego lo comentaremos, pero el programa de más repercusión sin duda alguna, el código secreto, los servidores de correo absolutamente colapsados. Carmen, deberíamos trazar, bueno, nos daba cierta envidia, ¿verdad?, los compañeros yendo en coches, yendo con las cámaras en dos puntos muy diversos de España, e intentando eso, encontrarse con el misterio. Pero con esas míticas alertas OVNI, Iker, siempre alguien se tenía que quedar desde un estudio de radio también dirigiéndolo todo. Claro, claro. En este caso nos ha tocado a nosotros. Al menos dirigiéndolo o al menos opinando, y yo lo que espero es que la gente comprenda, por ejemplo, que a pesar de los posibles errores técnicos en lugares donde hay mucha cobertura, y que los propios compañeros incluso no sabían que estaban unos y otros situados, porque son experiencias que a veces no están del todo coordinadas, sino que la gente va llegando, está en otro punto, pero qué bonito, al menos yo lo siento así, pues que esta noche, durante estos 20 minutos, hayamos vivido eso, el movimiento de los investigadores que, como cada noche y cada año, elevan la vista en busca de los misterios del cielo. Y del cielo, lo más profundo del suelo, Carmen. Han pasado cosas en Atapuerca importantes y yo creo que son referente de que tenemos una de las grandes joyas de la arqueología mundial aquí en España, ¿no? Pues sí, el hallazgo de dos nuevos fósiles de la especie de homínidos más antigua de Europa, del Homo antecessor, cuyos restos solo han aparecido en Atapuerca. Dicen los expertos, como José María Bermúdez de Castro, que es uno de los codirectores, que esto va a tardar mucho tiempo en salir a la luz, todos los restos, para poder ser estudiados, que se han localizado varios fragmentos óseos. Algunos, al parecer, son de niños bastante pequeños, entre 3 o 4 años, han dicho en principio los investigadores. Pero todo nos lo cuenta Rosalía Santaolla, que ha estado allí y nos trae las noticias de última hora. Nuestra compañera de la cadena SER en Burgos tiene todos los últimos datos, lo escuchamos porque es importante, del misterio del cielo a ese gran misterio que es el hombre y la antropología. Los codirectores del proyecto Atapuerca califican la campaña de este año como histórica y muy fructífera. Las excavaciones en los yacimientos de la Sierra Burgalesa han permitido encontrar piezas muy importantes, como las de Grandolina, que ha vuelto a dar hallazgos pertenecientes al Homo antecesor. Son 2 piezas, un parietal y una mandíbula, y esta última podría pertenecer al primer individuo de Homo
Homo antecesor. José María Bermúdez de Castro, codirector de los yacimientos, adelanta que los restos serán objeto de estudio en foros internacionales. Si se trata de la mandíbula del lado izquierdo del holotipo de la especie, del ejemplar tipo de la especie, la publicación está garantizada en una revista de gran impacto, eso seguro. Y el parietal, por supuesto, también, porque no se había encontrado nunca ningún parietal de Homo antecesor y además es muy probable, aunque todavía queda por limpiar el fósil, que se trate de un parietal infantil. Y parietales infantiles de esta época no hay ninguno en este momento que yo conozca. O sea que tiene que ser una noticia en una revista de gran impacto, seguro. Este año se han encontrado piezas de industria lítica aparecidas en la cima del Elefante que podrían tener cerca de 1,5 millones de años. Con ellas podría haberse completado la secuencia del desarrollo tecnológico en Atapuerca. En la cima de los huesos también se han encontrado piezas importantes. De hecho, una de ellas, una pieza de un húmero, viene a completar un resto único que se encontró en los yacimientos hace casi 20 años. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Ahí teníamos las últimas noticias de ese lugar donde también ha estado la cadena SER haciendo programas con Iñaki Gabilondo, si no recuerdo mal. ¿Y qué es eso? El reflejo vivo de que todavía desconocemos lo que está en la siguiente manzana de nuestro pasado, en la siguiente manzana de la historia, a tan solo un puñado de cientos de miles de años. Nuestro hermano el hombre sigue dejando restos, o dejó restos, que ahora tienen que ser interpretados en busca, como siempre, del misterio, de conocernos a nosotros mismos. Y misterios y el conocernos a nosotros mismos también lo intentaron algunos herejes. Herejes cuya vida desde luego no fue un camino de rosas. Recordábamos hace una semana a uno que nos impactó profundamente, Giordano Bruno. Por cierto, a través del mail de milenio3@cadenaser.com también podéis decirnos qué hereje, qué personaje, qué científico, qué biografía queréis que recordemos con todo su misterio. Si Giordano Bruno, quemado por las llamas de la Inquisición, fue nuestra primera víctima, ese hombre que fue fundamental también para la ciencia, hoy hay uno, Carmen te lo decía, ¿qué pudo hacer este hombre, tú imagínate, para que le llamaran el auténtico doctor Frankenstein? Pues cualquier cosa, Iker, imagínate. A mí el miedo que me da es que después de decir eso, ¿qué hicieron con él? Desde luego tuvo una muerte sospechosa, extraña, sobre todo llena de olvido, que es el auténtico infierno para los científicos, ¿no? Se llamaba Andrew Cross, y dicen que es el hombre que creó vida. Esta es la historia de un experimento apasionante que motivó un gran escándalo. Se hablaba de un insecto, de una especie de ácaro. El grabado que hay sobre él, porque no había todavía fotografía, es espantoso. Dicen que surgió de la nada a través de un experimento con electricidad. Por eso le llaman el auténtico doctor Frankenstein. Un científico hereje esta vez, Andrew Cross. Lo escuchamos. La tormenta cae sobre la vieja mansión de Fine Court. En la segunda planta, a través de un estrecho ventanal, se proyecta una luz que atraviesa la oscuridad del exterior. Es la habitación donde trabaja Andrew Cross. Lleva años explorando las posibilidades de la energía eléctrica, un descubrimiento reciente que ha dividido al mundo científico y que él defiende con vehemencia en cada una de sus tesis. Su trabajo de los últimos meses le tiene completamente obsesionado. Intenta conseguir mineral artificial, sometiendo impulsos eléctricos, diversas sustancias, sobre una piedra de granito. Todo el conjunto de goteros y probetas están perfectamente desinfectados y aislados. Sin embargo, ocurre algo que nadie esperaba, algo que le va a convertir en hereje de por vida. En el viejo diario fue plasmando lo siguiente con su puño y letra: a los 14 días de comenzar el experimento, observé a través de la lente unas pequeñas carnosidades blanquecinas que salían del centro de la piedra electrificada. Al 18º crecieron, emitiendo 7 u 8 filamentos, tomando el aspecto de insectos perfectos.
dispuestos en posición lineal, sobre algunos pelos que parecen constituir su cola. Hasta ese momento Andrew Cross no había hecho partícipe del experimento a nadie. Encerrado a cal y canto, apenas ingería alimentos, observando minuto a minuto aquellas formaciones que todavía consideraba aberraciones del propio mineral. Sin embargo, sus temores crecieron cuando, aumentando la dosis eléctrica, ocurrió algo sensacional. Aquellas pequeñas criaturas comenzaron a moverse a voluntad. El trabajo de la mayoría de ellos acababan muriendo, disolviéndose en la solución que servía de base al propio experimento. El hallazgo, considerado herejía desde el primer momento por el sector más conservador de la sociedad londinense, generó un verdadero escándalo. Científicos de primer nivel como Michael Faraday o Walter Weeks aseguraron haber repetido la experiencia con resultados muy positivos. Sin embargo, el reverendo Philip Smith, muy influyente en la región, le acusó de algo gravísimo: haberse entrometido con las labores de Dios. Ahí comenzó su olvido y su infierno. Las extrañas muertes de su esposa y cuñado coincidieron exactamente con el momento en que se hicieron públicas sus investigaciones. El padre Smith, acompañado de decenas de fieles, acudía a la mansión para exorcizarla varias veces al día. Actos de este tipo acabaron con el prestigio bien ganado como científico de Andrew Cross y le sumieron en una profunda depresión. El día de su muerte, en un viejo camastro situado junto a la mesa de experimentos, agarró la mano de uno de los presentes y le dijo la siguiente frase: la suma de todos los conocimientos humanos no son más que pura ignorancia. El 26 de mayo de 1885 era día de tormenta. El cadáver de Cross fue enterrado sin apenas testigos, bajo una lápida gris en la que aún puede leerse: aquí yace el electricista. Un misterioso apodo, o quizá un modo de seguir unido tras la muerte a esa misteriosa energía que le permitió crear un milagro en el laboratorio. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Andrew Cross, el científico hereje, el electricista, aún está su tumba allí, junto a una mansión que considera maldita, o que consideraba maldita la recia iglesia británica de la época. Una historia tremenda y que puede tener explicación científica, es decir, quizá la asepsia no fue total, quizá se mutó a una serie de restos, o había pequeños huevos de esos ácaros que fueron creciendo casi como monstruos. Nunca lo sabremos. Lo cierto es que varios siglos después, o un siglo y medio después, nadie ha seguido la línea de los experimentos del Dr. Frankenstein verdadero, Andrew Cross. Y es que estamos absolutamente llenos de misterios que a veces copan las portadas de periódicos en algún país y luego se desvanecen. Es el caso de Brasil, donde ha debido ocurrir algo al que, cuidado, tenemos que poner pinzas y todas las comillas, porque las fotos son espectaculares. Nosotros no conocíamos el tema, vamos a indagar con buenos amigos brasileños como Pablo Villarrubia, pero el tema de la combustión espontánea. Nos explicamos, para quien no lo sepa: personas, y esto está bien conocido médicamente, que han ardido directamente, que sus cuerpos se han encontrado carbonizados, que muchas veces no tenían ninguna cercanía a productos abrasivos o inflamables, y que casi siempre, las fotografías son espectaculares a nivel médico, queda un montón de cenizas y un brazo o una pierna como única extremidad para identificar el cadáver. Y algo de ese tipo, aunque haremos un programa sobre combustiones espontáneas en España con casos exclusivos. Carmen, algo ha pasado en Brasil, ¿no? Cuéntanos rápidamente, aunque decimos que hay mucha polémica con el asunto. La historia comenzó el 15 de septiembre del 2002. Urandir de Oliveira, pues es un hombre que, según cuenta él, y la investigadora que lleva el caso, Linda Moulton Hope, dice que esa noche, la noche del 15 de septiembre, estaba en su casa, una granja,
que tiene las afueras de Brasil. Y después de ducharse, después del trabajo, llega a su casa, se ducha, se mete en la cama y a los pocos minutos dice que una luz violeta le transporta a una especie de nave. Bien, buscando pues más información sobre el caso, hay mucha polémica, Iker. La zona de Minas Gerais, ¿no? Eso es. Unos dicen que es un contactado, que ya había avisado de esto y que todo es un engaño, que hay una sábana quemada. Hay que decir que tenemos las fotografías aquí encima y realmente... Descríbenos esa fotografía que tienes en la mano, Carmen. Pues se encuentra la cama de Urandir, y en ella se ve el cuerpo completamente quemado, o sea, como una marca, como la sábana santa, como si hubiera quedado el cuerpo marcado en la sábana, pero él al regresar de esa supuesta abducción no tiene quemadura alguna. Lo más curioso de todo es que además de la sábana, también en el techo, que es de madera, queda la misma marca de su cuerpo quemado. Pero él está vivo, él ha aparecido después. Sí, él ha aparecido y está vivo. Yo pensaba que este hombre había desaparecido por completo. No. Le llaman el caso Courguiño y la gran polémica es... Exactamente. Si es un fraude, ¿no? Lina Moulton dice que no se trata de un fraude, incluso ha llevado a analizar tanto la sábana como la madera, como esas piedras con forma de disco que dice llovieron sobre su granja. Y la verdad es que los análisis que se han hecho por geólogos de varias universidades dicen que son unas piedras bastante extrañas. Al principio se pensaba que eran mármol de Moki, pero descartaron esa posibilidad. Profesores de geología de la Universidad de Pensilvania, por ejemplo, como es Goma Omar, y aseguró que las piedras tenían campos magnéticos y que les desconcierta el origen y mecanismo de las rocas. Pero por otro lado está el investigador Ademar José Gabaev, que dice que se trata de un contactado que lo único que quiere es hacer dinero e incluso habla de que está montando una secta. Bueno, curiosísimo a nivel sociológico, sea fraude o no. Alguien ha recreado su propia combustión espontánea, ha vuelto a aparecer y la gente con una polémica tremenda no sabe si creerlo o no. Se han publicado además, Iker, incluso por reportajes en los que dicen Urandir utiliza su creatividad para intensificar el engaño. Ya desde hace tiempo él es cierto que se reunía con distintos tipos de gentes porque creía contactar con seres de otros mundos. Un día hablaremos de ese problema sociológico o de ese misterio sociológico que son los contactados, personas en este mismo país que se creen en facultad de conectar con el más allá o con extraterrestres o con lo que sea, y lo contaremos con todas las pruebas para, como siempre, ser vosotros los jueces de esa historia. Lo curioso son las fotografías, es decir, hay una especie de rastro muy bien hecho y un gruesísimo expediente que Carmen tiene aquí, que es cierto que por primera vez, se puede decir en un caso en Brasil, hay una investigación multidisciplinar. Además se han hecho también análisis sobre la tela, sobre esa quemazón que quedó en la sábana, como Phyllis Budinger, que es un experto textil de un laboratorio de Ohio, y que dice pues que es imposible, que no ha podido hacer en el laboratorio una cosa parecida para que quede el cuerpo impregnado y quemado en esa zona de la tela. La imagen viva de un hombre, las piernas abiertas, los brazos pegados al cuerpo, la misma medida en la cama y en el techo. Fraude, realidad, eso ha ocurrido, pero no ha servido la historia para recordar y refrescar qué es eso de las combustiones espontáneas. Yo os digo que haremos un programa solo sobre, por ejemplo, lo sucedido en Almería, Sierra de Filabres, 1945, y aquí sí con documentos científicos de la época que pudimos recuperar, y con el Ministerio de Gobernación muy interesado en extraños fuegos en unos cortijos de Almería. De momento, Carlos Barroso abre el archivo del misterio y nos cuenta más o menos qué es eso de la combustión espontánea. La ciencia todavía no ha podido explicar por qué un ser humano es capaz de generar llamas en su propio cuerpo hasta quedar prácticamente reducido a cenizas. Pero la historia nos deja numerosos casos llamativos de lo que se conoce como combustión humana espontánea. Normalmente este fenómeno se produce siempre a una gran velocidad y después de que la persona afectada haya generado una gran intensidad de calor. Muchas veces, los cuerpos calcinados han aparecido tendidos en una cama, sentados en una silla o en otras actitudes aparentemente tranquilas. La mayoría de las veces, ni la ropa ni otros objetos cercanos resultan afectados por las llamas. A veces, los cuerpos quemados se encuentran desfigurados,
pero otras ni siquiera es posible detectar el cuerpo. Solo aparece un montón de cenizas y algunos miembros esparcidos por el suelo. Los científicos no han llegado a creerse del todo este fenómeno de la combustión espontánea, a pesar de que existen casos constatados e infinidad de testigos. Una de las explicaciones que la ciencia ha querido dar a este extraño fuego sobrenatural asegura que en ciertas condiciones el cuerpo humano puede generar gases que se queman al entrar en contacto con el oxígeno. No obstante, no se ha podido comprobar que estos gases existan en los cuerpos, ya sean vivos o inertes. Además, incluso teniendo en cuenta esta teoría, sería difícil encontrar el desencadenante de la chispa que provocara las llamas. Lo cierto es que la combustión humana espontánea sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Un fenómeno que en ocasiones ha afectado incluso a varias personas al mismo tiempo. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. 11 menos 10 de la noche, estáis escuchando Milenio 3, sabéis que estamos los sábados y los domingos. Creo que ha habido por ahí algún lapsus, alguna información, pero estamos los domingos también a las 10 y mañana con un programa, hay que decirlo, brutal, a nivel criminológico y misterioso, que creo que va a ser un poco impactante. Pero antes de adelantar eso, nos vamos de viaje, como siempre. Lo hemos hecho a Navarra y a La Rioja. Y había compañeros, Carmen, que nos pedían otras rutas y elegimos uno casi al azar. A.F. Calvo nos decía: hola Iker y resto de compañeros de Milenio 3. Muchas gracias por estar ahí todos los fines de semana. Seguid así. Me gustaría que me contestaras a una preguntilla. ¿Hay algo interesante y misterioso por la zona de Alicante, sobre todo por la Vega Baja? Gracias de nuevo y muchas felicidades. Pues le contestamos con este viaje. Buenas noches, viajeros. Hoy caminaremos por tierras de Alicante. Nuestra primera parada será a 7 kilómetros de la ciudad, donde se alza el monasterio de la Santa Faz. En él se custodia uno de los 3 paños, donde supuestamente quedó grabado el rostro de Cristo, cuando la Verónica se lo enjugó camino del Calvario. Según los lugareños, el lienzo fue sacado en procesión para rogar que lloviera, ya que una tremenda sequía asolaba el lugar. A los pocos minutos, la imagen impresa en el lienzo comenzó a llorar y al mismo tiempo el agua empezó a regar todas sus cosechas. Desde entonces es una de las reliquias más veneradas y visitadas de toda la comunidad. Si nos desplazamos hacia el sur, acabaremos llegando hasta Rojales, un lugar marcado por el misterio. No tendremos más que preguntar a los vecinos sobre los sucesos acaecidos a partir de la Semana Santa de 1936. Comenzada la Guerra Civil, por primera vez en la historia del pueblo, se suspende la procesión en honor a la Virgen del Rosario, patrona de la localidad. Esa misma tarde, todos los vecinos fueron testigos de lo imposible. Una mujer con una corona de estrellas sobre su cabeza, un niño y un rosario, estuvo flotando sobre la copa de un árbol durante más de 7 horas. Las autoridades ordenaron a una feria cercana que apagara todas sus luces, por si se trataba de una broma, pero aun estando todo el pueblo sumido en la oscuridad, la imagen no se marchaba. Por fin, los mandatarios ordenaron que se talara el árbol de la aparición. A los pocos segundos, eran testigos de cómo la dama se elevaba para desaparecer. Si el viajero además desea ver grandes descubrimientos arqueológicos, podrá visitar la Alcudia, tierra ilicitana donde fue hallada la Dama de Elche, una de las piezas arqueológicas más importantes del mundo.
En Guardamar del Segura observaremos el poblado y las necrópolis íberas de los siglos V y IV a.C., además de la Dama de Cabezo Lucero, poco conocida pero tan impresionante y enigmática como la de Elche. Cerca de Benidorm, en el conocido como Tajo de Roldán, uno de los puntos que tendrá que visitar el amante de los ovnis. Se trata de una hendidura situada en la crestería del monte Puig Campana. Según cuenta una moderna leyenda urbana, justo en ese punto aterrizaron naves de otros planetas que formaron el Gran Hueco. Y como siempre por estos lares, los cohetes, las tracas y los trabucazos podrán ser escuchados por las calles de Alcoy o Villajoyosa durante sus fiestas de moros y cristianos. Hasta el 31 de julio el viajero podrá disfrutar del colorido de los trajes de los desfiles, de los combates en los que se rememoran los hechos ocurridos en 1538 o la nit del Fester, en el que los moros efectúan el desembarco. La fiesta acabará con la victoria cristiana y la expulsión de sus contrincantes mientras recitan: «Preveníos, maometanos, de insolentes haces alarde, tiembla pues, moro cobarde, alarma tocad, cristianos». Bueno, vaya énfasis en los trabucazos finales, Carmen, increíble, y agradecimientos a la gente de Radio Alcoy, ¿no? Efectivamente, al director de Radio Alcoy, Juan Jordá, por facilitarnos esos sonidos de sus conocidos mundialmente moros y cristianos de Alcoy. Katia, mucha gente nos pregunta porque quieren enviarnos libros, documentos, cosas, una dirección postal. La damos pocas veces, pero vamos a empezar a recordarla. ¿Dónde nos pueden enviar físicamente cosas aquí al programa? Bueno, pues nos tienen que escribir sus cartas o bueno, lo que quieran de nosotros a Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3, y ya lo recibimos, siempre las leemos además, ¿eh? Venga, pues cuéntame algunos de los 1000 que tienes por ahí. Por ejemplo, uno que me ha sorprendido, Gonzalo Rodríguez. Gonzalo conoció a su mujer el año pasado, en diciembre, y gracias a eso empezó a escuchar el programa. Así que nada, enhorabuena por la boda y también por escucharnos, muchas gracias. Fenomenal. Él dice que ha observado círculos de cereales en un pueblo al lado de Astoga. Quiere saber si es cierto o no, se lo han comentado, quiere saber si es cierto o no, porque él se declara muy escéptico, pero ha visto por allí luces y demás. Pues cierto. Saberlo. En la zona de Vilacalabuey hubo uno de estos casos y otro en Toro, en Zamora, y otro en Lérida. Serían los únicos 3 que tenemos en España. Carmen. José Luis Bueno, un oyente que se incorpora a nuestro programa en estas jornadas de verano. Dice: quería pediros una cosa, aunque no puedo daros demasiada información sobre Albacete. Por aquí siempre se ha contado una historia del siglo pasado de una marquesa en la que parece ser hubo ciertos sucesos extraños. Me encantaría que recuperaseis esa historia. Lo haremos. La historia de la mano cortada de Albacete, ni más ni menos. La marquesa de Villasante. Exacto, lo tendremos aquí, bueno, no la marquesa, que por supuesto está difunta, pero sí todo es un misterio. Y una cosa importante, nos preguntáis a través bueno, del impacto tremendo del Código Secreto de la Biblia, una web donde estén los programas de Milenio 3, www.ikerjimenez.com, nuestra web amiga, donde hay unos 100 programas de Milenio 3, porque la gente estaba buceando por ahí y no lo encontraba. Katia, más cosas. Un oyente, Miguel Ángel Sánchez, este me iba para nuestro compañero de Coruña, José Lesta, que estuvo espléndido en el programa que hicimos desde allí. Quiere saber sobre el libro Enigmas Nazis, el que va a publicar en la colección El Archivo del Misterio. ¿Cuándo va a salir a la venta? Pues está, creo que ya a la venta o en estos días. El Enigma Nazi, y además prometido ese programa sobre por qué Hitler, por ejemplo, perseguía determinados objetos de poder, o si es cierto que los nazis hacían, por ejemplo, platillos volantes. Lo tendremos aquí. Jorge Oliveros nos pregunta: ¿qué saben de la nueva ubicación que se ha descubierto de Recópolis? No sabemos mucho. Es una ciudad extrañísima, de orígenes inciertos, en la provincia de Guadalajara, Recópolis. Tendremos aquí a un gran experto y montañista, Juan Ignacio Cuesta Millán, que ha andado por esos lares investigando el tema y nos lo contará. Katia. Miguel Fernández Oribe se pregunta sobre unas nubes extrañas de formas redondas y otras en la zona del Teide, como si ocultaran algo. Bueno, un lugar clásico, y yo creo, Katia, que deberíamos ir todo el equipo a Canarias, a ver si nos invitan, hay que hacer un llamamiento. Sí, por favor. Ahí tenemos a un montón de amigos como José Gregorio González y sobre todo un montón de misterios canarios, pronto un monográfico sobre ellos. Francisco Pérez Pachón:
nos dice que le gustaría que investigáramos un poco más a fondo el caso de mi pueblo. Su pueblo es Villafranca de los Barros. Caramba, la historia terrible del primer juicio a una niña endemoniada, entre comillas, aunque en la época, claro, siglo XVII la dieron por endemoniada, la niña Antonia Batista, que hablaba en latín delante de muchísimas personas. Un caso tétrico y truculento de la España profunda que lo recordaremos aquí. Venga, Katia, para acabar más o menos... Pues para acabar, Manuel Álvarez González quiere saber si hay muchos misterios en León, porque él es de allí y dice que no conoce demasiado. Bueno, León, hablábamos hace un momento de Vilacalabuey, un pueblo que salió en los años 80, muy célebre por ciertos apagones, ciertos casos ovni, y tenemos un misterio, aparte de muchísimos, en alguna zona muy bella de León, como las Médulas, donde también queremos hacer un programa. También podemos ir, estamos abiertos a todas las posibilidades. Claro que sí. Bueno, y mañana un programa muy duro sobre sacrificios que se están descubriendo en México, a nivel del centro de México, y sobre todo lo que está pasando en Ciudad Juárez. Mañana, después de un buen trabajo del equipo, forenses, víctimas, madres que buscan a sus hijas, documentos muy impresionantes. Mañana a las 10, hay que dejarlo bien claro. Y nos despedimos, como siempre, todo el equipo, con una frase, pues bueno, digna de reflexión, digna del espíritu que quiere dar este programa, de que nos cuestionemos casi todo. Un abrazo y hasta mañana a las 10. Decía Séneca, cuanto más cercano se está a lo que se teme, más ligero es el temor.